Hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer poder saludarlos a toda la comunidad educativa, queridos alumnos, maestros, padres de familia, personal de apoyo. El día de hoy me gustaría platicar con ustedes de lo que es la escucha activa, es decir, el lado oculto del lenguaje, pues la mayoría de nosotros no sabemos escuchar y no es lo mismo oír que escuchar. Primeramente veremos que escuchar es un factor determinante de la comunicación humana y del lenguaje. La mayoría de los problemas que enfrentamos los seres humanos es la comunicación, porque no escuchamos lo que debíamos escuchar y ahí surgen los conflictos. La diferencia es que oír todos lo podemos hacer, pues es una capacidad biológica con la que nacemos y que todos poseemos. Puede ser gatillada por perturbaciones ambientales, en forma tal que generen el dominio sensorial llamado sonido. Por otra parte, escuchar pertenece al dominio del lenguaje y constituye en nuestras interacciones sociales un papel muy importante. Lo que diferencia el escuchar del oír es el hecho de que cuando escuchamos generamos un mundo interpretativo. El acto de escuchar siempre implica comprensión y por lo tanto interpretación. Cuando atribuimos una interpretación a un sonido, pasamos del fenómeno de oír al fenómeno de escuchar. Escuchar es oír más entender, más comprender, más interpretar. No hay escucha involucrada si no hay una actividad interpretativa. El factor interpretativo es de tal importancia en el fenómeno de la escucha. Es posible escuchar aún cuando no haya sonidos y en consecuencia aún cuando no haya nada que oír. Efectivamente, podemos escuchar los silencios. También escuchamos los gestos, las posturas del cuerpo, los movimientos, en la medida que seamos capaces de atribuirles un sentido. También, cuando escuchamos, construimos una historia acerca del futuro en la medida en el que hablar es la acción. Todo el hablar trae consecuencias en nuestro mundo y por lo tanto una intervención que transforme el mundo, entonces es escuchar. El escuchar se convierte en algo crucial, en algo que debemos aprender. Es muy importante entender que debemos escuchar con todos nuestros sentidos, con los 5 sentidos que tenemos. Abandonar esa ceguera emocional. Escuchar requiere compromiso, responsabilidad, voluntad para poder transformar la realidad inmediata en el aquí y en el ahora. También escuchando hacemos prospectiva, tener una visión cósmica, universal. Es necesario que cada uno de nosotros veamos que existe un lenguaje verbal y otro no verbal, porque son conversaciones en las que tenemos que ver el cuerpo, es decir, la corporalidad, los gestos, la emoción, el movimiento. Por lo tanto, podemos decir que el silencio también es una forma de escuchar, es una forma de aprender. Es decir, tú puedes escuchar al otro y los otros también te escuchan a ti, pero siempre empezando
por el que quiere hablar, es decir, el hablante. Existen 3 tipos de silencio. El silencio corporal, es decir, mantén tu cuerpo tranquilo, en equilibrio, en armonía, para escuchar al otro. El silencio mental, no pienses en nada, enfócate en escuchar a la gente lo que te está diciendo. Enfócate en estar aquí y ahora. El silencio verbal, no hables al menos que sea indispensable. Por alguna situación, mantente en silencio, descubriendo cada cosa que te dicen. Mantente en silencio, descubriendo lo que el otro quiere expresar. Existe un lenguaje verbal y no verbal y hay que estar atentos a escuchar estas conversaciones no conversacionales. Es decir, estar atento a todo movimiento, a toda emoción que el otro me está diciendo, sin decírmelo de manera verbal. El estar atentos nos permite poder comprender e interpretar la realidad inmediata. Hay un abismo entre lo que el otro dice y lo que tú escuchas, y depende si solo estás oyendo o escuchando, porque ya dijimos, es muy distinto oír que escuchar. En el oír están implícitas las emociones, las historias de vida, las creencias, la cultura, los intereses, los gustos, las preferencias, las experiencias y los juicios. Ahí están y forman parte de tu ser, pero también interfieren para la escucha activa. Por eso es importante que tú, en una vasija imaginaria, pongas tus juicios, tus preocupaciones, tus creencias y pongas en paz tu mente en silencio para disponerte a escuchar. Existen 3 tipos de escucha. La escucha previa está centrada en ti y se detona de manera automática a partir de tus prejuicios que salen involuntariamente cuando se da esta escucha previa. No hay comunicación, dado que el compromiso está en las creencias, en el modo de ver las cosas. Se oye, pero no se escucha, y de esa interacción se crea una realidad de lo que supones que pasará. La escucha recreativa. Puedes escuchar atentamente en silencio, indagando a la otra persona para obtener más información de lo ocurrido. La escucha activa es la que se utiliza en el coaching ontológico y requiere entrenamiento, ya que es una escucha generosa, pues debes poner en juego a tu observador compasivo, amoroso, empático con el otro, y que parte desde la posibilidad donde el compromiso está totalmente en escuchar al otro, de tal manera que dejas de escucharte a ti mismo. La escucha activa, abierta, comprometida, provoca la reflexión y el quiebre en el otro. Es muy importante que tú empieces a tener una comunicación y una escucha efectiva, ya que te va a beneficiar a ti y al otro, porque van a poder expresar mejor lo que necesitan, lo que les preocupa, lo que les demandan, lo que les declaran, lo que les afirman, lo que les ofertan o lo que les prometen de una manera clara, eficiente. Es decir, podrán transmitir o recibir un mensaje, una información o una indicación. Para que se dé una escucha activa, efectiva, es necesario crear contexto. Es decir, elige quién quieres ser frente al otro, poner tu mejor versión
es la forma en cómo decides relacionarte con el otro. Crear contexto es fundamental para que crear un ambiente de confianza, de aceptación, y la aceptación entendida como un trasfondo de la escucha para legitimar lo que dice el otro. Tienes que ser un observador diferente, aprender a escuchar de manera diferente para obtener resultados diferentes y poder transformar la realidad inmediata en el aquí y en el ahora. Es decir, debes entrenarte para poder hacer las distinciones necesarias que te permitan convertirte en una escucha activa en las conversaciones. Es muy importante que exista un abanico de posibilidades que te van a permitir por medio del lenguaje abrir o cerrar estas posibilidades, creando contextos. Es decir, yo tengo que ir a donde soy, en el ser, y llegar con alegría, con gozo, con amor, con energía. Pero para partir requiero de coraje, para saber a dónde quieres ir, pero también requieres un horizonte claro, para saber por dónde ir. Y los dos sonidos, el coraje y el horizonte, para ser tenaz, con timón firme para llegar. El verdadero acto de descubrimiento no consiste en encontrar nuevas tierras, sino en mirar con nuevos ojos. Requerimos de una escucha efectiva, distinguir lo que otros dicen al conversar contigo. ¿Para qué dices lo que dices? ¿Qué quieres que pase? ¿Qué no quieres que pase? ¿Qué no quieres decir que dices? Existen componentes de la escucha. Uno de ellos es el silencio, el cual es por dentro y por fuera. Es vaciarse de los complejos, los prejuicios, los miedos, los fantasmas, los juicios a priori, las creencias. Es necesario también poner atención e intención, es decir, poner tus 5 sentidos cuando estés escuchando, dar respuestas de un reconocimiento para hacer feedback, es decir, una retroalimentación, una invitación a que el otro hable más de eso, a que se explaye, que tenga confianza. Es un componente esencial el parafrasearlo, el chequearlo, que seas un espejo para que se escuche lo que está diciendo, para que vea con otros ojos lo que está expresando. Y a partir de eso llegue a la reflexión, al quiebre y pueda realmente transformar su realidad. Gracias.